Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polo Sensorial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde, Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge Ventín Hola. y Julio Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hace tiempo que no digo la fecha, pero hoy es 27 de junio de 2016 y hoy vamos a hacer un programa sobre mensajes y correcciones. Vamos a leer los mensajes que nos han enviado y las correcciones que nos han enviado y vamos a contestar algunos. Pero antes de eso vamos a dar algunos... como que vamos a ponernos al día con la guía escéptica. Vamos a hacer una metaguía escéptica. Vamos a hablar sobre la guía escéptica un poco. La guía escéptica ya no está saliendo semanalmente. Para los que nos escuchan se darán cuenta. Tentativamente está saliendo cada 15 días, pero tampoco puedo asegurar que vaya a salir cada 15 días, ¿no? Básicamente no estamos teniendo una fecha fija, pero vamos a intentar salir cada 15 días. Sí, me he relajado mucho con eso y creo que es lo mejor. Lo siguiente es que vamos a tener una reunión el 16 de julio a las 4 p.m. en un lugar por confirmar. Sábado 16. El sábado 16 de julio, en Lima, Perú. ¿Y qué vamos a hacer, Julio? Vamos a conversar, conocernos, a ver qué salen nuevas ideas. Por cierto, nadie está obligado a conversar. Pueden ir y no conversar. Pueden ir y no conocernos también. O sea, por si acaso. Yo sé que esto puede ser puede causar mucha ansiedad. Entonces pueden ir y quedarse en un rincón si quieren y mirar, nada más. ¿Sí? ¿Sí? Y es importante que nos sigan escuchando, así no seamos regulares, ¿no? Porque muchas relaciones continúan muy bien a pesar de la irregularidad. Es cuestión de adaptarse. Claro. Además, como vamos a estar avisando o sea, previamente a que salga el podcast vamos a estar avisando. Bueno, yo no sé si comentar con nuestros escuchas el issue que tengo con la guía escéptica. ¿Debería? Estaba hablando con Julio que quería abrir un poquito la conversación sobre lo que sucede en la guía escéptica. Y es que... ¿Qué cosa sucede? Cualquier cosa lo edito. Cualquier cosa lo editas. Es que a veces pienso que no quiero que... no me gusta que parezca que sonamos a que sabemos de lo que estamos hablando. No, pero lo que yo digo es que hablamos nomás. Si es que no sabemos de lo que hablamos, decimos que no estamos... Claro. No sabemos de lo que hablamos. O sea, Yo mostramos... estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que al final es una conversación entre gente que le interesan ideas y es muy probable que la gente que nos escucha sea mucho más versada sobre los temas que hablamos, ¿no? Entonces, la idea es disfrutar, creo, ¿no? Y enriquecernos todos juntos, me parece. Claro, sí, esa es una manera positiva de verlo. Tal vez debería poner un disclaimer en la guía escéptica al principio, diciendo que el contenido de esta guía escéptica no debe ser tomada como verdad absoluta y bla, 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 bla. Pero yo creo que eso también se da por sentado porque lo hemos dicho también en programas anteriores, ¿no? Pero a veces siento que, o cuando tenemos un programa, a veces creo que estamos hablando fuera del recipiente. Estamos hablando un poco fuera de lo que debería ser, lo que nos concierne hablar. Sí, bueno, uno siempre tiene que hacer eso. Cuando uno va al baño intenta embocar, pero no siempre cae todo adentro, ¿no? Entonces, uno hace lo mejor que puede. O sea, en tema de divulgación científica, es imposible que tengamos a un panel que cubra todas las ramas de la ciencia. Cada vez hay más ramas de la ciencia, ¿no? Es imposible eso. O sea, en divulgación, Carl Sagan, por ejemplo, divulgó sobre todas las ramas de la ciencia, igual Neil deGrasse Tyson, y hablaban sobre cuestiones que, digamos, tenían aún información. Entonces, lo que intentamos hacer en la guía escéptica, creo yo, es leer unos artículos sobre diferentes temas, llevar la información, digamos, lo mejor posible. Obviamente van a haber errores de traducción, y para eso requerimos de las personas que escuchan para que nos vayan corrigiendo y comentando, ¿no? Yo creo que siempre, o sea, uno a la hora que afirma algo, a la hora que dice una verdad, siempre hay el riesgo de que sea corregida. Nadie va a estar al tanto de la última versión en tal o cual rama de la ciencia, ¿no? A pesar de que intentamos hacerlo, ¿no? Entonces, lo que importa, creo yo, no es que nuestro programa sea absolutamente riguroso, porque es imposible, dado que tratamos todas las ramas de la ciencia. Vamos a intentar, obviamente, ser lo más rigurosos posible, pero es importante el proceso por el cual uno va descartando esas otras versiones y finalmente
nos corregimos, nos retractamos y apuntamos a una mejor información, ¿no? Claro, ese punto de vista me gusta porque otro de mis problemas, que es meta y escéptica, es que tanto, que tanto asignarle veracidad a las fuentes primarias igual a las que nos remitimos. Pero es chévere pensar eso que dijiste, ¿no? Que la cuestión es no lo que es verdad, sino lo que es hasta ahora lo más aceptado. O hasta ahora lo que podría ser más verdadero. Sí, eso es mejor. Pues en todo caso también creo que, digamos, dada la enorme audiencia de la guía escéptica, de repente puede servir de vehículo de oyentes que sean particularmente buenos en un tema, que a través de nosotros, vía sus comentarios, pueden ayudarnos a transmitir a las grandes masas mensajes más iluminados sobre temas que discutimos, ¿no? Sí, y aparte que yo creo que dentro de la gente que escucha hay un montón de especialistas en diferentes ramas que podrían escribirnos y sugerirse como invitados también, ¿no? Si son suficientemente expertos en una rama que hace falta aclarar, podemos darle, digamos, más tiempo en algún programa a ese tema, ¿no? Eso no hay ningún Sí, problema, ese ¿no? es un buen punto. Sí, tener más invitados. Sí, o en todo caso que nos manden su audio grabado, ¿no? Que nos manden una intervención grabada también. Pero no me parece mal, Aurora, que podamos, eh, digamos, informar sobre algunos consensos de la ciencia. En varias ramas de la ciencia hay consensos, ¿no? Sobre el tema Claro. de las ondas gravitacionales, por ejemplo, o sobre temas más básicos como la teoría evolutiva, o inclusive Ya, la pero esfericidad de la Tierra. O sea, no tenemos que ya, explicar todos sí. los procesos ni conocer absolutamente todos los procesos por los cuales se llega este consenso y podemos informar sobre el consenso y eventualmente podríamos también discutir sobre el proceso, pero no necesariamente tenemos que cubrir todos los procesos, si no, pues no acabaríamos nunca. Ya, pero por ejemplo, respecto a algo más, como que más debatible, como incluso, bueno, la esfericidad de la Tierra es debatible para ciertas personas que creen que la Tierra es plana, ¿no? Pero en general no es tan debatible. Pero algo un poquito más debatible dentro de la gente, entre comillas, más normal, como el cambio climático. O sea, todavía hay gente o sea, que está un poco en el medio o creyendo o no creyendo. Y también se trata básicamente de un consenso. O sea, básicamente es algo consensuado, ¿no? O sea, yo entiendo lo de la esfericidad de la Tierra, pero básicamente podrías, en teoría, de verdad salir al espacio y de verdad comprobar la esfericidad de la Tierra, ¿no? Entonces es una especie de consenso, pero en realidad también puede tener una prueba empírica. Pero en el caso del cambio climático, ¿no? O sea, es un poquito más borroso. Yo recuerdo que una vez, no recuerdo si vi un video de YouTube o en un artículo de algún tipo en la cual se buscaba tratar de definir hasta qué punto está justificado ser escéptico, ¿no? De repente es un tema interesante para la guía escéptica, o sea, qué tipo de circunstancia, digamos, justifica el escepticismo? O sea, si es que tú me dices, Jorge, la Tierra es esférica, yo te digo, mira, yo soy escéptico del tema, ¿no? Tú deberías poder preguntarme, ¿y en qué se basa tu escepticismo? Y ese escepticismo debería estar justificado de algún modo, ¿no? Me imagino que ese escepticismo lo puedes justificar en diferentes grados dependiendo del fenómeno que estás discutiendo. No sé, lo suelto porque lo hemos tratado en un podcast o no. O sea, ¿qué cosa justifica el ser escéptico sobre algún tema o no? Lo hemos hablado, no sé si en un podcast, pero por ejemplo en una charla que la que fuimos en la guerra, creo que sí dijimos algo así como, por ejemplo, justo en el cambio climático, ¿no? Eres escéptico y estás yendo en contra de la mayoría de lo que las personas que de verdad están trabajando en esas áreas están de acuerdo. Entonces como que tu escepticismo no es muy fundado. O sea, es un escepticismo simplemente porque sí, porque al fin y al cabo el escepticismo es tu duda personal, puede ser. Y esa duda personal pues, se alimenta de datos de la, qué sé yo, de la comunidad, ¿no? De cosas que lees. Claro, pero uno no puede ser escéptico al 100% de todo si no acumularías ninguna creencia. O sea, no podrías ser escéptico de que abres los ojos y ves algo relacionado con el mundo y de que no puedes navegar en él. O sea, nadie es escéptico de dónde se sienta, si no se sentaría en el aire y no en una silla, ¿no? Uno se siente en una silla porque piensa que tiene que ver lo que ve con lo que está ahí o con lo que toca, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que asumimos por ciertas
El escepticismo creo que es un proceso, es una postura inicial de duda, pero una vez que uno pasa ciertos filtros, a veces uno puede adquirir un consenso, pero un consenso legítimo, no un consenso basado únicamente en principio de autoridad. O sea, yo creo que hay autoridades legítimas, como un grupo de científicos o grupos científicos que han llegado al mismo resultado durante décadas. Yo creo que ahí sí hay un consenso que es, digamos, que es una manera positiva de aceptar, digamos, la autoridad de grupos científicos durante décadas, que el principio de autoridad porque una persona lo diga o porque un estudio lo afirma, ¿no? No sé qué piensan ustedes sobre el principio de autoridad. Bueno, cuando uno habla de principio de autoridad, piensa normalmente en una idea muy estricta, ¿no? De no poner en duda la palabra del supuestamente experto, de la persona destacada, ¿no? Pero hay un tipo de principio de autoridad que es muy útil porque es un gran ahorrador de tiempo, que es algo muy sencillo, es simplemente basarse en el conocimiento adquirido y acumulado por personas expertas, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos basamos de alguna manera en la autoridad de personas que ya recorrieron un camino, ¿no? Para no tener que recorrer nosotros mismos desde cero, ¿no? O sea, uno no se pone a inventar cada detalle de una teoría científica cuando ya está, digamos, trabajada y más o menos estudiada por muchas personas expertas, ¿no? Uno simplemente la asume en lo cotidiano y sigue adelante, ¿no? Ese es lo normal. No hay que confundir, digo, ese principio de autoridad con el otro, un error epistemológico que es no poner en duda la palabra del considerado experto, ¿no? Cuando nosotros en la comunidad escéptica hablamos de escepticismo a secas, solemos referirnos al escepticismo metodológico o escepticismo científico, ¿no? Que tiene ciertas características de método científico, ¿no? Sobre todo, para ponerlo en simple, no consiste en no creer, consiste más bien en creer aquello que esté basado en evidencias, ¿no? O sea, dudar de aquello que tiene evidencias, digamos, débiles o ninguna evidencia, pero sí hay un momento en que tienes que confiar. Y esa es la gran diferencia entre el escepticismo radical y el escepticismo metodológico, que es el que nosotros tratamos de utilizar, ¿no? Claro, y un poco construyendo sobre lo que dice Adrián, se supone que en ciencia lo que tú haces es plantear escenarios con diferentes grados de certeza, pero nunca tienes certeza absoluta, ¿no? O sea, hay siempre una diferencia entre teoría y práctica, porque en la práctica ni siquiera podemos medir, o sea, cada medición siempre tiene un grado de acercamiento, cortas decimales en algún momento, y tu medida final siempre es una aproximación. Entonces, nunca en teoría hay una completa coherencia entre teoría y práctica. Entonces, en teoría, una persona que basa su escepticismo en un rigor metodológico siempre tiene que albergar un grado de error y por lo tanto todas sus posturas deberían ser potencialmente temporales, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Sí, bueno, yo últimamente también creo que es algo pragmático, porque en realidad el saber si tu método es el correcto también requeriría de ponerlo a prueba. O sea, yo creo que es porque funciona. Ahora, sobre el escepticismo, hay un escepticismo más allá, que es dudar de la posibilidad de obtener conocimiento en general, en absoluto, ¿no? Claro. Claro, como Descartes, ¿no? Que dudaba de todo. Yo tampoco creo que sea absolutamente erróneo o imposible, pero me suena un poquito más lejano. Es que lo que pasa es que hay cosas que ya no vale, o sea, no vale la pena dudar sobre la esfericidad de la Tierra. Y lo han puesto en duda un montón de tiempo, se ha creído un montón de tiempo que la Tierra es plana, más tiempo de lo que se ha creído que era redonda. Y es más, y se ha perfeccionado todavía después, cuando ya se descubrió que era esferoidal, o sea, que no era perfectamente esférica, ¿no? Entonces, es importante, digamos, establecer ciertos modelos como ciertos y a partir de ahí construir otros modelos. Entonces, la ciencia al final es una armatoste que construye sobre ciertas bases, ¿no? Entonces, hay ciertas teorías que ya digamos, han aguantado tanto el paso del tiempo como las leyes de la termodinámica, por ejemplo, ¿no?
que permitieron una revolución industrial. Eso ya nadie los va a poner a duda. O sea, no, la energía no se crea ni se destruye, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Los temas como no hay ningún sistema que sea perfectamente eficiente, por ejemplo, ¿no? Por eso que la máquina de movimiento perpetuo no podría funcionar en principio, no es una cuestión de, digamos, limitaciones tecnológicas. En principio no podría existir una máquina como esa. Entonces uno, porque confía en una teoría porque confía en la termodinámica que ya, digamos, tiene sentido porque si no, no hubiera habido revolución industrial. Entonces uno niega de arranque sin revisar, niega que esta máquina puede existir, ¿no? Y es una pseudociencia, se conoce, ¿no? La máquina de movimiento perpetuo. Ahora que dijiste eso de la esfericidad de la Tierra, me acordé del concepto de estar menos equivocado, que es el chiste de Les Ron, ¿no? Que, por ejemplo, decir que la Tierra es plana es equivocado, y decir que la Tierra es esférica también es equivocado. Pero decir que la Tierra es esférica es menos equivocado que decir que la Tierra es plana. O sea, Claro. hay gradación de errores. Bueno, Y decir sí. que la Tierra es cúbica es menos equivocado que decir que la Tierra es plana. Claro, claro. Y decir que la Tierra es un tesseract es... Claro, es menos equivocado que el cubo. Ahora, yo les planteo una cosa, debe haber algún tipo digamos, de sweet spot en el cual uno debe cuestionar las cosas, ¿no? Porque claro, o sea, como mencionaba antes, uno tiene que apelar a la autoridad, evidentemente, porque es lo práctico, o sea, no puedes estar cuestionando todo el tiempo. Pero ¿cuál sería un sweet spot en el cual tú cuestionas la autoridad y de alguna manera promueves que la ciencia tenga un cierto grado de escepticismo en sí misma para seguir avanzando, ¿no? ¿Hasta qué punto te puedes confiar? ¿Cuál es un grado de confianza saludable en torno a lo que existe? Cuando la figura de autoridad dice algo que contradice una teoría fundamental de la ciencia, por ejemplo, creo yo. No, pero puede ser algo nuevo. O sea, puede ser que la teoría Claro. fundamental dijiste. Bueno, pero también puede ser algo nuevo. Pero ¿cuál es la probabilidad? Por ejemplo, cuando Stephen Hawking dijo que la información se pierde a la hora que cae un agujero negro, eso ya contradice uno de los principios de la termodinámica, así que es poco probable que sea cierta y al final resultó pues no ser cierta, ¿no? Ya, pero también date cuenta que en realidad, o sea, la idea de contradecir principios fundamentales es el chiste de la revolución científica, es el chiste del avance científico, es darte Exacto. cuenta que algo que tú creías que estaba correcto en verdad era equivocado. O sea, acaba un poco con el gut feeling, ¿ya? O sea, la intuición no te viene de arriba, ¿no? La intuición es también una acumulación de procesos en los que ya has estado en contacto con cierto procedimiento y sabes cómo funciona. Y la intuición simplemente es como que un camino corto de un atajo de cuál va a ser el resultado o qué esperarías tú o qué crees que podría pasar porque ya has visto casos similares. Yo creo que eso también podría como que influir en cuestionar cierta teoría. O sea, si tú eres un científico nuevo, joven, y tienes qué sé yo, un modelo que va a contradecir algo fundamental, pues que vaya y contradiga, ¿no? Porque tu intuición es que eso es lo correcto. Ahora, también te puedes educar, pero así es como avanza la ciencia. O sea, creo que no hay como que una manera de decir aquí sí voy a contradecir y aquí no. Yo creo que es importante que se intente probar que sea falso. O sea, los modelos se intentan probar que son falsos con cada nueva prueba, cada nueva tecnología que aparece para medir algo. Intentan poner a prueba esos modelos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que pones a prueba un modelo, lo más probable es que esa prueba no funcione y que el modelo sea reafirmado. Hay una ligera posibilidad de que digamos, el modelo falle, ¿no? Y si falla, se requiere de una reformulación del modelo. Pero lo más probable es que no falle. Pero así sea bien poco probable, igual se tiene que intentar, porque en algún momento Sí. se puede corregir el modelo, Exactamente. ¿no? Igual hay que Exacto, o seguir sea, intentando. Y eso es lo que lo hace más fuerte también, ¿no? exacto, o sea, yo creo que hay algo de saludable de vez en cuando nunca descartar la posibilidad de cuestionar lo que todo el mundo piensa que es como que, digamos, basado en piedra, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no sé, o sea, Einstein ha sido cuestionado exitosamente, Newton también, entonces hay cosas que de repente nosotros consideramos como axiomas que nos olvidamos de cuestionar, ¿no? Que de repente cada cierto tiempo es bueno revisar por si acaso, no lo sé. Claro. Pero definitivamente no, jamás el comer gluten. O sea, comer gluten está No, por favor, comprobado o sea, científicamente no vayamos a extremos, ¿no? O sea, no que vayamos es bueno a extremos. para nosotros y Ahí, definitivamente claro. es algo que no debe Peor que el ser cuestionado. arsénico. Yo creo que Julio, yo creo que Julio puede intervenir acá sobre axiomas como el cero y por ahí podemos hacer una buena analogía. Bueno, nos volvemos más antifrágiles, ¿no? Bueno, Aurora,
tú me debes todavía un programa gluteico, ¿no? En algún momento. Claro, claro. Lo que pasa es que tienes que confirmar con anticipación de verdad para hacer un programa sobre eso. Y todo el hate mail que hemos recibido. El mito del Sí, gluten. claro. Claro, claro. Los emails se han aglutinado. Retírate ganador. Yo creo que los oyentes ya no saben ya qué creer, si el gluten o no el gluten, o qué tanto con el gluten. Es como los productos light, prácticamente, ¿no? Se acumulan, aparecen, la gente confía en ellos, pero ¿hay algo de cierto atrás de esto? Pucha, yo recomiendo que vean el video de JP Sears sobre gluten, sobre intolerancia Buenísimo. al gluten, que es muy gracioso, sí. También hay uno Es sobre muy los bueno, ateos, por si es muy acaso, bueno. que lo posteé en la guía escéptica. Oye, se ha vuelto una celebridad del tipo por los videos, los sí, videos que he sí. hecho, ¿no? Y yo he estado viendo sus videos de verdad, o sea, sus videos que son de verdad espirituales, y sí, está bien, porque ¿sabes qué es lo chévere de él? Que hace su video espiritual, sí, que el espíritu, y después dice, bueno, esta es mi opinión delusiva. ¿Cuál es la palabra delusional? Esta es mi opinión delusiva. Como que cada uno tiene su opinión, ¿no? Y se acabó. No dice que de verdad el espíritu se sana ni nada de eso. O sea, da su floro y después dice, bueno, puede ser que me estoy equivocando, ¿no? Eso me parece chévere. Por ahora es mi ser espiritual favorito. El juego que jugamos acá, el juego que jugamos es plantear axiomas y ver a dónde nos llevan esos axiomas Claro. y ver si hay contradicciones o no, pues, ¿no? Ah, eso es una buena estrategia, ¿no? Muy método científico. Bueno, ¿vamos de frente a los mensajes? Vamos de frente a los mensajes. Vamos de frente a los Oye, mensajes. a partir de ahora está bien dicho. Bueno, tú puedes leer el primer mensaje. Ya. Espérate. ¿Cuál es el primero? ¿Todo? ¿Leemos todo? Sí, Así dice el primer mensaje. A ver, dice. Ya, pasemos al dice? segundo entonces. Ya, es sobre la G59, donde hablamos de psicología. Quique dice, hola, respecto al altercado entre Jorge y Víctor, creo que el problema es que se confundía una disciplina científica con el éxito de una disciplina científica. No sé mucho del tema, pero creo que Víctor ilustró bastante bien cómo es que la psicología se somete al rigor de la estrategia científica. Sin embargo, que la evaluación de un modelo siga las normativas del método científico no asegura que va a tener un éxito contundente en modelar el mundo real. Hasta donde sé, la psicología, al tratarse de un intento por modelar sistemas altamente complejos, no puede darse el lujo de buscar ajustes muy precisos con los modelos que propone. Pero mientras se tenga bien claro el margen de error, los supuestos, las limitaciones y se someta al rigor del método científico, entonces no veo por qué no se le debería llamar ciencia. No tan exitosa quizá, pero a lo mejor por ahí va el problema. Estamos acostumbrados a igualar ciencia con física o biología, pero la precisión de los modelos propuestos no determina si algo es ciencia o no. Otra cosa que quizá debió haberse definido de manera más explícita es la diferencia entre la ciencia de la psicología y la terapia psicológica. Me parece que por momentos se confundió un poco estos dos conceptos y se le quitó puntos a la ciencia refiriéndose a temas de terapia. Supongo que es algo así como la física y la ingeniería. Bueno, yo estoy de acuerdo con él, o sea, al final no es que, yo no creo que haya habido un debate entre Víctor y yo acerca de que la psicología es ciencia o no. Lo que yo, digamos, con mi sesgo en biología propuse es que eventualmente la neurobiología podría ganarle terreno a la psicología y que si no se tiene cuidado, la psicología puede, digamos, albergar teorías que en verdad no son muy científicas, ¿no? O sea, y estoy seguro que Víctor está de acuerdo conmigo, por ejemplo, y yo peco de eso. Por ejemplo, el MBTI, ¿no? El Myers-Briggs, no tiene nada de científico en realidad, pero es entretenido verlo. Y tienes también dentro de la psicología psicólogos que justifican cosas freudianas que no están sustentadas en ciencia, o cosas como que los niños índigo, o cosas por el estilo. Y pienso que, o sea, mi intención era un poco más no desacreditar la psicología como una rama que puede, digamos, nutrirse mucho del método científico y sacar conclusiones muy válidas en base a ese, sino que a veces es necesario trazar una línea un poco dentro de la psicología misma, que es muy amplia, para decir, oye, ok, o sea, esta parte es un poco más especulativa y hasta no necesariamente científica, y esta sí. Y lo vemos, ¿no? Vemos en psicología un montón digamos, crímenes científicos que muchos psicólogos probablemente no amparen,
pero que habiendo dicho eso, son considerados por muchas partes de la psicología. No sé qué opinas, Víctor. Sí, no, estoy de acuerdo con la primera parte del comentario. Creo que, o sea, el hecho de que los modelos psicológicos o las predicciones psicológicas no se tengan mayores márgenes de error que en mecánica cuántica no quiere decir que no sea ciencia, es simplemente que la naturaleza de los modelos tienen esos márgenes, como en la economía o como en la climatología, no sé, ¿no? Em, pero no sé, ¿tú te sientes, por ejemplo, superior, Jorge, por ser biólogo a comparación de yo que soy psicólogo, porque digamos, mis modelos tienen mayor margen de error? Bueno, en realidad, o sea, yo no soy neurobiólogo, ¿no? O sea, y yo acepto públicamente mi sesgo, o sea, yo me siento más cómodo tratando de hacer predicciones en base a lo que pasa con una neurona versus en base a especulaciones sobre lo que pasa con el intelecto. Habiendo dicho eso, también acepto que me encantan este tipo de especulaciones porque yo mismo me gusta mucho, por ejemplo, el MBTI y me interesa mucho especular sobre la naturaleza humana, pero digamos que si tú me dices a mí qué tan cómodo me siento yo planteando, digamos, una especulación sobre un sistema complejo psicológico comparado con una especulación sobre neurobiología, me siento más cómodo con la neurobiología, ¿no? Sobre temas muy puntuales, muy básicos. Ahora, ¿Cómo es- cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué tema? Lo siento. no sé, por ejemplo, temas relacionados con adicción o temas relacionados con instinto, digamos, más primarios, ¿no? Es O cuando el sea, tema... claro, creería más que es por algo, o sea, creería es una explicación más de ese tipo que del tipo de que, por ejemplo, tiene una adicción porque su mamá no lo quiso cuando tenía 5 años. ¿A eso te refieres? Exacto, ¿no? O sea, aun cuando intuitivamente, o sea, me parece que tiene sentido y me encante, digamos, la idea de especular sobre cosas un poco más elaboradas o sobre temas un poco más complejos que yo creo que a mí por lo menos me gusta mucho, ¿no? Yo sí pienso que cuando empiezas a volar ya demasiado, hay que ponerse un poquito el freno y decir, ok, bien, pero digamos que yo no le atribuyo la misma rigurosidad quizás, o el mismo poder predictivo, a algo un poco más allá afuera que cuando te aterrizas, que cuando te quedas un poco más en lo primario, ¿no? Y yo pienso que la analogía de Víctor es muy buena, o sea, podrías usar climatología, ¿no? La climatología es un intento cada vez menos desastroso, digamos, de predecir cómo funciona un sistema complejo. Ujú. O será Y meteorología. bueno, meteorología es un poco más fácil que climatología, ¿no? Porque es más local, pero digamos que mientras más te explayas, o sea, mientras más a largo plazo te vas de repente, más te arriesgas de tener un error porque el tema es complejo. Y mientras más corto el plazo, más quizás posibilidad de acertarle, como en la meteorología, no sé, mañana llueve versus llueve en 20 días, ¿no? Claro. Entonces, pero digamos que yo pienso que es válido especular, pero siempre y cuando tengas digamos, contemplado el hecho de que mientras más especulas y más vuelas, más incierto, ¿no? Sí, y sobre la segunda parte, sobre el comentario, dijo que había que diferenciar entre la ciencia psicológica o la psicología como ciencia y las terapias psicológicas, ¿no? Eso es cierto, porque la psicología debería ser una ciencia, debería ser redundante decir ciencia psicológica, toda psicología debería ser ciencia. Y toda, digamos, terapia psicológica debería llamarse psicoterapia, ¿no? Pero no psicología. Por ejemplo, el psicoanálisis es una psicoterapia, pero el psicoanálisis no es psicología. ¿Por qué? Porque no sigue el método científico. La psicología humanista no debería llamarse psicología humanista, debería llamarse psicoterapia o terapia hablada humanista, pero no debería tener el título de psicología, no debería enseñarse en las universidades, etcétera. Pero Entonces, Víctor, pero esa terapia no tiene una base entre comillas científica.
O sea, no debería. Perdón, no la tiene actualmente. La humanista, por ejemplo, puedes agarrar cualquier terapia humanista, la de Roger, la de Maslow o la de Viktor Frankl, la famosa logoterapia, que es puramente interpretativa. Y hay un montón, el psicoanálisis es el tipo de psicoterapia más conocida en el Perú, y no es científica, o sea, no mide, no contrasta, no ve cuadros, es puramente interpretativa, ¿no? Entonces, había que diferenciar ahí entre psicología científica y psicoterapia científica y otras psicoterapias. Ah, ya, entendí. O sea, sí hay psicoterapia científica. Pero digamos, Sí, claro. Víctor, Ya. o sea, un poco lo que quería transmitir es que en neurobiología tú no tienes necesidad de hacer una línea, ¿no? O sea, en neurobiología tienes neurobiología y punto. En psicología tú como psicólogo admites que hay que trazar una raya en algún momento y decir, ok, la psicología abarca esto que es científico y esto que de repente no tanto y esto que definitivamente no lo es, ¿no? Habría que ver también, porque mira, por ejemplo, la zoología tiene que trazar la raya entre zoología y criptozoología. La astronomía tiene que trazar la raya entre la astronomía y la astrología, ¿no? Y así, la química entre la química y la alquimia. Entonces, Pero no, pues Víctor, las o neurociencias sea, invaden, por ejemplo, la física cuántica y los charlatanes cuánticos, los yo no razonadores estoy de acuerdo, cuánticos, Víctor. ¿no? Entonces hay una línea, yo creo que la psicología indudablemente está invadida por las pseudociencias más que otras ramas de la ciencia, o sea, dentro de la psicología hay más pseudociencia que ciencia tal vez, y es importante que los psicólogos estén a la vanguardia de limitar a las pseudociencias, pero también otras ramas de la ciencia también tienen sus amenazas, ¿no? Pero Víctor, o sea, yo nunca he sentido una amenaza de alquimia en un curso de química. O sea, no es que yo he Ahora, tenido, bueno, no, sí, ahora, efectivamente, ¿no? claro. Ahora, pero digamos que cuando tú estudias química, en una carrera de química hoy, o sea, no hay debate en clase acerca de qué es alquimia y qué cosa es química, ¿no? Sí, Entonces, pero sin embargo en psicología ahora por lo menos sí. es Entonces cierto. ahí es donde por eso es que yo mencionaba que ahí es donde la neurobiología está cada vez ganando más terreno y en teoría podría ayudar a marcar esa diferencia más claramente. Pero también están las neurotonterías, ¿no? No Claro. sé, la neuroética, el neuromarketing, todo le pone neuro, ¿no? Entonces también hay toda la La neuroguía terapia, escéptica. la PNL, la programación neurolingüística también es una pseudociencia. Entonces, La yo creo que neurofilosofía. cada ciencia tiene sus amenazas, y en la psicología hemos perdido mucho terreno. Creo que nunca se ganó el terreno, en realidad. La psicología es muy fácil meterse con ella porque todo el mundo es psicólogo natural, todo el mundo tiene una opinión de sentido común sobre cómo ser doctor corazón y escuchar a la gente y dar consejos. Todo el mundo tiene empatía, todo el mundo cree que puede ser psicólogo y todo el mundo es psicólogo natural de una manera, entonces es fácil meterse con esas cosas, ¿no? Es muy difícil meterse con la mecánica cuántica, porque la gente no tiene idea de lo básico de la mecánica cuántica. Entonces, al contrario de la psicología, todo el mundo es psicólogo intuitivo, ¿no? Entonces, por eso que es tan fácil Claro. meterse con la psicología. Y sabes qué, Jorge, a mí me gusta, por eso creo que sí hice la analogía entre la psicología y la medicina, porque en realidad en la medicina sí hay una gran cantidad de médicos reales que creen en maguferías, ¿no? Y hay una gran cantidad, de repente no lo enseñan, no lo sé, pero por ejemplo la vez pasada también vi un médico que tenía ¿cómo se llama esa cosa? Su portafolio, su maletín de encuentro de medicinas alternativas, auspiciado por, no me acuerdo ahorita qué universidad, pero una universidad peruana, como la Facultad de Medicina de una universidad peruana. O sea, en la misma Facultad de Medicina hay convenios de terapias alternativas. Y creo que en salud también hay acupuntura, hay o Sí, sea, hay claro. harta magofería metida ahí, ¿no? Pero no O sea, solamente es magufería, ¿eh? No solo es magufería, también hay mucho de intuitivo y de malos diagnósticos. Hay gente que no da con un claro, eso Totalmente. sí. Es como tú pedir Totalmente. claro. Tú vas a pedir una opinión filosófica, por ejemplo, de la gente, de qué cosa es, por decir, la religión, ¿no? Y ya, de 10 personas te dan 10 definiciones distintas, ¿no? Y en medicina pasa algo así, porque tú tienes una enfermedad que no es tan común, vas a un médico y te da un diagnóstico distinto que el siguiente y el siguiente. Entonces, al final, te pones a dudar si realmente hay un método científico atrás o están Por cierto, también deberíamos tanteando, hablar ¿no? de eso, ¿no? De la ciencia, perdón, de la medicina basada en ciencia versus la medicina basada en evidencia. No, totalmente. Mira, yo no soy médico, pero yo te aseguro
que la medicina es más empírica de lo que mucha gente piensa. O sea, obviamente se hace mucha ciencia, pero hay un montón de tratamientos que están basados en puro empirismo. O sea, se recomienda hacer esto y lo otro porque se ha demostrado que funciona. ¿Por qué funciona? No se sabe necesariamente hoy, pero se utiliza. Sí. Entonces, Claro. Sí. y eso está Esa bien. es la porque, medicina basada en evidencia. claro, o sea, al final Hay una correlación. claro, hay una correlación. Tú puedes especular causalidad, ¿no es cierto? Pero en todo caso, si es que tú no sabes con certeza algo, pero has visto una correlación entre un tratamiento y el bienestar de la gente, tú tienes como médico probablemente, o sea, deberías poder proponerlo. Y si funciona, bueno, hazlo, ¿no? Y ya verás por qué funciona después. Y yo sí pienso que la medicina está, evidentemente, con el tiempo nutriéndose cada vez más de ciencia, pero la realidad es que hoy día los médicos no saben exactamente cómo funcionan o sea, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo en su totalidad necesariamente. Y mientras tanto tienes que hacer lo mejor que puedes, ¿no? Sí, pues, o sea, encuentras a una correlación fuerte que se repite en varios estudios y comienzas a recomendar un Así es. tratamiento. No conoces el mecanismo por el cual funciona la droga, ni exactamente a qué receptores se liga y a dónde, pero sabes que está Exacto. relacionada con la mejoría en tales casos y lo aplicas, ¿no? Así es. Pero la medicina también está, hay un montón de medicina alternativa, un montón, y están proliferando por todas partes, hay clínicas de medicina alternativa, entonces también están siendo atacados por los pseudocientíficos, o por lo menos compitiendo con los pseudocientíficos. Igual pasa No, con los claro, biólogos. pero... Los No, a creacionistas, ver, por ejemplo, acá no son tan activos, aunque está la compañía Betel que hace congresos en San Marcos. Ya se dio en San Marcos un congreso creacionista que duró toda la semana, donde en varias facultades en San Marcos se daban charlas donde atacaban a la teoría evolutiva. Atacaban a la teoría evolutiva, decían que personajes como Richard Dawkins, ¿no?, defendían la teoría evolutiva porque lo que querían era convertir a las personas al ateísmo, quitarle su fe, quitarle su religión, porque en el Lo fondo cual es verdad. lo que decían es que no había en realidad ninguna prueba sólida para la teoría evolutiva, ¿no? Y explicaban no por está qué. bien, Víctor, Eso ya pero... no. A ver, pero a mí me gustaría marcar una diferencia, ¿no? Una cosa es que tú tengas, digamos, una disciplina de ciencia aplicada, que trata de basarse en ciencia como la medicina, y que como es un poco empírica todavía y está en proceso, o sea, y como se enriquece en proporción a cómo avanza la ciencia, tiene todavía sitio para maguferías, ¿no es cierto?, como la medicina alternativa. Está bien, o sea, una cosa es hablar acerca de médicos que se salen un poco de la línea y digamos que son medicina no occidental, ok, ¿ya? Pero otra cosa es decir que dentro de la biología hay una falta de consenso sobre qué es biología. Eso es falso. O sea, el hecho de que tú tengas, digamos, personas que dicen que hay, o sea, que sean escépticos de la biología, y ahí llegamos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué cosa amerita ser escéptico, no? Si una persona dice ser escéptico de la teoría de evolución e incorpora su agenda personal como creacionismo, eso no tiene nada que ver con algún tipo de, digamos, discordancia o debate entre biólogos sobre la evolución. O sea, eso de ahí no tiene ningún sentido. Jorge, yo apostaría a que sí hay biólogos que también son creacionistas y hay biólogos que intentan debatir dentro de la comunidad de biólogos a Sí, favor pero son, del creacionismo. sí, pero son biólogos que, o sea, que en realidad no se afilian a lo que se conoce como biología. O sea, son gente que tienen el título de biólogos, ¿no es cierto? Pero tratan de empujar una agenda personal que no está acorde con lo que se considera biología. Decir que un creacionista, digamos, es un biólogo es como decir que un geólogo que cree que la Tierra es plana está poniendo en jaque a la geología. O sea, No es que le esté poniendo en jaque, pero ese es el punto de Víctor, que la gente que hace, ¿cómo se llama? Psicoanálisis, son psicólogos que hacen psicoanálisis y no está, entre comillas, poniendo en jaque, no está cuestionando la característica de científico de la psicología en no, pero me general. parece que la analogía no procede. Y mira, yo quiero hacer un comentario rápido. Yo creo que depende del lugar. En las universidades de Estados Unidos, pues, por ejemplo,
prácticamente han expulsado el psicoanálisis, no hay psicoanálisis. Pero acá, en el Perú, las mejores universidades tienen psicoanálisis metido hasta el cogote. Entonces, hay una confusión en realidad de lo que es ciencia psicológica en el Perú, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, eso depende también, ¿no? Evidentemente, los biólogos en general han ganado más terreno, la biología científica ha ganado más terreno en comparación de la biología pseudocientífica. En el caso de la psicología es al revés, hay más terreno de pseudopsicología que de psicología. Eso sí es cierto, ¿no? Pero yo creo que ninguna rama en general digamos, es pura, ¿no? De que no tiene elementos así de la pseudociencia que quieren meterse, ¿no? Bueno, el siguiente mensaje es de la GE62 sobre pseudociencia, justo a propósito de lo que estamos hablando de medicina alternativa, y es de NCP, que dice: no toda la medicina tradicional china es pseudociencia. La doctora Tu You estudió los antiguos tratados y textos, sometió las recetas herbolarias a análisis y pruebas de laboratorio acordes con los cánones de la ciencia, y su investigación le valió el Premio Nobel de Medicina en 2015. Y por lo dicho, a los 40 con 29 minutos y 1 hora con 5, parece que el invitado no tiene mucha simpatía hacia el Perú. Jejeje. Bueno, yo le contesté diciendo que es verdad que no toda la medicina tradicional es pseudociencia, pero cuando se prueba que no es pseudociencia pasa a ser ciencia. O sea, muchas hierbas tienen principios activos, ¿no? Y que se descubren y que han estado siendo usados tradicionalmente por ciertas culturas y tribus, ¿no? Y eventualmente se descubren los principios activos y pasan a ser parte de la ciencia canónica. Mira, sí, Aurora, no, es así de simple. O sea, la Premio Nobel China aplicó método occidental científico para descubrir el componente activo de la medicina tradicional. O sea, no importa de qué nacionalidad seas, ni de qué raza, ni de qué cultura, si aplicas el método científico, entonces aplicas, entre comillas, medicina científica occidental, así estés en Oriente, ¿no? Punto uno. Porque si no hubiera aplicado el método científico, no hubiera acabado haciendo premio Nobel, ¿no? Y punto dos, o sea, la medicina tradicional puede convertirse en medicina científica. La medicina tradicional no es medicina alternativa. Hay que diferenciar entre medicina tradicional y medicina alternativa. La medicina tradicional es medicina que probablemente aún no ha sido estudiada o que está en proceso de ser estudiada científicamente. Pero la medicina alternativa es cuando digamos, adrede, intenta simular en muchos casos el método científico, pero hay una hipótesis ad hoc, no hay estudios. Se basa en la parte Pues anecdótica, empírica, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, la medicina alternativa, sí, la medicina alternativa es, digamos, es mala ciencia y, digamos, intenta dar el otro lado, ¿no? En cambio, la medicina tradicional en muchos casos contiene medicina científica. Por ejemplo, el quión desinflama. El quión viene de la medicina tradicional, pero desinflama también. La manzanilla también desinflama, ¿no? Entonces, hay unas raíces, etcétera, ¿no? Hay algunos elementos de la cultura que se pueden estudiar científicamente. El estudiarse científicamente se descubre que tienen propiedades, ¿no? El ajo, por ejemplo, es bueno para las arterias, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero para saber el mecanismo, para conocer el mecanismo, se requiere de aplicación del método científico, ¿no? Y cuando se hace eso, la medicina tradicional es la fuente perfecta para la medicina científica. Pero lo que a veces pasa es que la medicina tradicional, digamos, intenta agarrar la careta de la ciencia y se transforma en medicina alternativa, que compite con la medicina tradicional. La medicina alternativa está compuesta de medicina que se ha probado y que no se ha encontrado ninguna propiedad, y que se ha probado falsa o aún no ha sido probada, ¿no? Pero que igual se vende como que ha sido probada. Ahora, respecto al segundo comentario, sí, en el programa, un momento en que Ángelo, nuestro invitado, estaba como que diciendo que no le gustaba el Perú por tales y cuales razones. Y bueno, solamente un pequeño comentario, es que el típico peruano que no le gusta que otras personas hablen mal de su país, pero que nosotros sí podemos hablar más de nuestro propio país. Eso también es una especie de, como que de sesgo ideológico que no me gusta en general, ¿no? Que el in-group, ¿no? O sea, solamente tú estás capacitado para criticar algo a lo que perteneces y te molesta cuando alguien más critica algo a lo que perteneces. Lo cual no sé si se aplica a todos los casos de in-group, pero por ejemplo estoy pensando ahorita en fútbol, ¿no? En este tipo de situaciones que generan estos apeos al creerse parte de una comunidad. Nada más, eso es todo. Lo que dijo fue que llegaba mucha magufería del Perú, ¿no? No.
Ah, Dijo eso que no sí, le eso gustaba sí, el Lima. ¿verdad? Digo que era una Pero yo entendí que no le gustaba No, el no, Lima. también dijo que no le Yo gustaba. lo veo A más mí bien tampoco como me gusta, una, ¿no? O sea, más que como una desventaja, como una posibilidad, ¿no? De hacer mucho ¿qué bien, cosa? ¿no? De poder cambiar la Pucha, opinión de Victoria, mucha gente. eso ya es un optimismo excesivo. Verlo como una... Sí, ya, chévere. Yo no veo... No, nada, olvídalo. Mucho chiste, oportunidad. mucho Si todos chiste. fueran Sí, yo sé que escépticos es ya no habría que oportunidad, hacer. pero tampoco significa... Claro, pero no, yo no creo eso. O sea, si habría más que hacer. Si lo que ya no tendríamos que hacer esto, podríamos estar haciendo otra cosa, como hacer cómics que salen diariamente, por ejemplo, ¿no? Esa es una opción. Si todos tuvieran una Bueno. guía escéptica perfecta en el cerebro, o sea, la razón del podcast ya no tendría sentido. Claro, pero ya no Claro. existiría este podcast, existiría otra cosa. No existiría la O sea, psicología, por no me ejemplo. gusta no me gusta la idea de pensar que... O sea, no me gusta la idea de verle el lado positivo a este tipo de cosas de esa manera. O sea, yo no le veo el lado positivo. O sea, lo veo negativo y sobre eso trabajo, pero no lo veo positivo. Pero vas a traer las cosas negativas, Aurora. Mejor piensen Sí, positivo. por eso... ¿Por qué creen que están aquí conmigo? Si Bueno. piensas negativo, solamente vas a traer lo negativo. Las malas vibras. ¿Acaso Pero no así has visto fue- El Secreto? Claro, claro. Pero así fue como se creó la guía escéptica. Pero elévate al cuadrado por hora. Ah, sí, verdad. Claro. El siguiente High mensaje, five, chiste nerd. el siguiente mensaje de Paola Oviedo dice: la verdad deja mucho que pensar que tachen de plano a las pseudociencias como ustedes las llaman, cuando es evidente que ni siquiera las conocen. Uno de ustedes ni supo pronunciar la palabra ayurvédica. Qué frescura realmente. Opinólogos son, no hacen verdadera investigación y hablan solo porque ya tienen fijas sus creencias. Investiguen más primero antes de estar criticando algo que ni saben. Vean cuánta gente se ha curado con acupuntura y ayurveda. Ayurveda. Vayan a Otra darse vez. una vuelta. Vayan a darse una vuelta por la página web de la OMS y verán que estas terapias las admiten porque funcionan. Ujú. Ya. Sí, yo me equivoqué. Yo usualmente decía Ayurveda, pero ya sé que es Ayurveda, aunque a veces me equivoco. Bueno, y el punto es que justamente se critica que se hagan pasar por ciencias cuando no son ciencias, ¿no? Esa es la crítica, ¿no? La crítica que hicimos no era ni siquiera si funcionaba o no. Ya, sí. Pero o sea, a mí me hace gracia porque, o sea, en realidad la ciencia es el producto del método científico, ¿no? Y lo que no pasa por el método no es ciencia, así de simple. Entonces, Claro. si no pasa, si el resultado... ¿Cómo se pronuncia, Julio, otra vez? Ayurvédica. Ayurvédica. De hecho Si es la medicina ayurvédica. ayurvédica no es producto del método científico, entonces no es ciencia y se acabó el tema. No es tan complicado. Claro. Ahora, debo decir que a mí me gusta porque creo que es el primer mensaje que de verdad casi nos dice que no sabemos nada. Y usualmente no recibimos Bueno, mucho pero es esos verdad, ¿no? mensajes. No sabemos mucho. Claro, pero me gusta que haya un mensaje así, pues, porque ya todos los Sí. mensajes, bueno, por lo menos, y también es respetuoso, ¿no? O sea, tampoco nos dice, Sí, no nos no. insulta, ni nada de eso. Siempre nos Lo sacan cual me brillo, gusta. ahora nos han dado un taquito. Pero La a mí me acupuntura- parece bien. La acupuntura sí, yo creo que es un error decir que sí funciona, ¿no? Porque cada vez que se han hecho pruebas, Bueno, funciona el hay, placebo. hay incluso metaanálisis y todo. Te pones a investigar más o menos medio día y te das cuenta de que en realidad no funciona. O sea, Espera, ¿no funciona ni como placebo? no, como placebo sí funciona por el hecho de que hay un pequeño dolor, ¿no? Y ese pequeño dolor ni siquiera es placebo, efectivamente te puede hacer olvidar otros dolores, ¿no? Pero no funciona como curación, digamos. O sea, Claro. digamos, sí puede ser como analgésico de repente a veces, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil comprobar que no funciona porque tú pones a una persona que hace falsa acupuntura, o sea, una persona que te pone las agujas en cualquier lado, y otra persona que es un experto acupunturista y mides el resultado entre las dos prácticas y no ves ninguna diferencia, ¿no? O sea, y eso es lo que se ha hecho un montón de veces, ¿no? También se ha comparado la acupuntura con la digitopuntura y también tiene el mismo resultado. O sea, da igual que teniendo un buen masaje que te claven las agujas. Y en teoría las agujas tienen que estar clavadas para que modifique el flujo de los chakras, ¿no? Que es lo que finalmente apunta a eso, ¿no? Pero depende a dónde te claven, ¿no? ¿Que a dónde? ¿En el cuerpo o en el lugar? No sé, o sea, creo que hay un mapa de si te clavan en un lugar o en otro, cambia el impacto, ¿no?
Mira, yo les voy a contar el caso ¿Qué? de mi mamá, no sé si vaya a escuchar este podcast, que ella va digamos, ella no cree en la acupuntura, pero igual va a toda la sesión, porque dice que llega, le pone música relajante, en lugar de espera, hay una pileta, digamos, todos son muy simpáticos y no sé, paga algo muy cómodo, no me acuerdo ni cuánto es, no llegan ni a 50 soles, y están 1 hora y media, 2 horas. Digamos, igual pasa primero a una sala de espera con música relajante, después hay una especie de masaje previo, de ahí las agujas, y es todo el proceso y va con sus amigas y la pasa muy bien, ¿no? Entonces, ella no es nadie para cuestionar estos métodos, ¿no? Este, Bueno, si le funciona y en buena hora, ¿no? Pero el tema es por qué le funciona y si ese por qué, digamos, es producto de un rigor metodológico. O sea, si cuando tú explicas por qué te funciona, si ese por qué responde a un análisis metodológico con cierto rigor, ¿no? lo que se ha visto en el tema de acupuntura es que aparentemente funciona si es que el acupunturista es empático y, digamos, si tiene un buen trato con los pacientes. A la hora que los acupunturistas son parcos y solamente aplican el tratamiento, no tiene tanto efecto como cuando son simpáticos, ¿no? Y han habido estudios también en el asunto. Yo me Me acuerdo haber pregunto qué tanto revisado será igual con los psicólogos que hacen terapia. Hay Ba- estudios sobre eso. Bastante. Y hay estudios sobre, bueno, eso sería tema para otro debate, ¿no? Yo he revisado unos estudios donde comparan terapias científicas y terapias no científicas como el psicoanálisis y son iguales de eficientes, ¿no? Entonces se conoce en muchos casos, en muchas terapias, no en todas, pero en muchos trastornos psicológicos, prácticamente da igual aplicar una terapia científica que una no científica. En otros sí va a haber una diferencia, como en caso de las fobias, ¿no? En algunos casos de algunas depresiones, ¿no? Pero en otros, a veces una terapia no científica es tan efectiva como una científica, ¿no? Y eso quiere decir que se sabe muy poco, ¿no? Ujú. También quería comentar otra cosa que es algo que olvidé comentar, lo que es una especie de falacia, no exactamente, pero o sea, no es una falacia porque no se usa para argumentar, pero es el nitpicking, que no sé cómo traducirlo. Es cuando, por ejemplo, estás leyendo un comentario y cuando quieres refutar el comentario, te fijas en cosas como la ortografía, en la mala pronunciación, que una palabra se escribe separada y no junta. Entonces, decir que un argumento o que una persona está mal posicionada o que su argumento es un poquito más débil porque se equivocó en poner una tilde o porque se equivocó en escribir bien una palabra, eh, está mal. O sea, está mal Mm, argumentativamente, ¿no? No Claro, debemos como agarrarnos Julio. del hecho de que, como Julio, ¿no? Que a veces habla como, ¿cómo se llama este pata? El que no fue, el que es No, y es un lo ha vuelto a presidente. Julio. pronunciar mal también ahora, después. ¿Cómo se llama? Ahora Pero ¿cómo está se llama hindú. ese pata? No puedo hacer mi chiste si no me acuerdo. ¿Cómo se llama ese pata que plagió su tesis que iba a ser que quería ser Acuña. 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 Claro, que a veces habla como César Acuña, ¿no? Pero ya colinda con el ¿No? ad hominem, ¿no? O sea, Claro, es una especie de dominant, sí. claro. Pero usualmente lo digo porque creo que no realmente entra la falacia porque la gente no lo usa exactamente para desacreditar el argumento, sino lo usa para burlarse. Es como una especie no te estoy diciendo que estés equivocado porque has puesto tilde, ¿no? Pero empiezan a decir como que, por cierto, tal cosa se escribe con tilde y cómo es posible que Es ni un siquiera abdomen sepas. pasivo-agresivo. Ya, exacto, es una dominant pasivo-agresivo. Violencia psicológica. Ya, chévere. O sea, ya bueno, ya. El siguiente mensaje. El siguiente mensaje dentro del mismo podcast es de José Blanca y dice: He oído que Aristóteles no era un científico. No creo yo que la cosa esté tan clara. Evidentemente no era un científico como lo pudiese ser Richard Feynman. No era un científico en el sentido moderno del término, pero se aproximaba mucho. No me refiero al Aristóteles que desarrolló la lógica o al que hacía metafísica, me refiero al zoólogo. Se puede considerar que fundó la zoología y lo hizo basándose en observaciones. Esto es prácticamente lo mismo que haría un zoólogo moderno, que es algo bastante diferente a lo que hace un físico. Y luego, esa es por si acaso voy a poner el cuerpo de la conversación. Ese es José Blanca, que imagino que es un amigo de nuestro invitado Ángelo Falle, porque hay toda una conversación, un intercambio entre él y Ángelo sobre este tema, con argumentos a favor y en contra, que termina en Ángelo dándole la razón de que sí, de que Aristóteles se podría considerar como un científico en tanto y en cuanto se dedicó a hacer la zoología y que la zoología sí se podría considerar como ciencia. Y todo ese argumento lo voy a poner en el cuerpo del post del podcast. ¿Opiniones? ¿Alguna? Yo quería hacer un comentario porque sí, estudié Aristóteles para mi tesis y me leí
la física, la metafísica, el tratado del alma. O sea, y me interesa bastante y sí sé que se considera para muchos padre de la biología, de la taxonomía, porque se la pasó al final de su vida, observando y clasificando animales y todo, ¿no? Pero Aristóteles no aplica el método científico. La física de Aristóteles no tiene nada que ver con la física moderna, no hay nada que rescatar, no hay nada que se haya considerado cierto. La teleología de Aristóteles es obsoleta, no mide, no compara, es un relato intuitivo de lo que puede estar pasando de afuera, ¿no? Y por ejemplo, los objetos se mueven no por una ley, o sea, no hay ni siquiera el concepto de ley en la época de los griegos, ¿no? Entonces, si es que no hay matemática, si es que no hay comparaciones matemáticas, si es que no hay medición, si es que no hay un planteamiento de hipótesis, no puede haber ciencia, ¿no? Y esa manera de plantear los problemas comenzó probablemente con Galileo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que sí hay rasgos científicos, o sea, sí hay rasgos de pensamiento científico en los griegos. Hay el tema de la observación, no la observación objetiva, la clasificación, o sea, o la taxonomía si se quiere, ¿no? Taxonomía, Hay, claro. claro, hay el uso de la lógica, hay muchos elementos de la ciencia en la filosofía, pero la ciencia como el método científico, como lo plantea Galileo y como comienza en esa época, es distinto. O sea, tiene mucho de filosofía, pero añade la necesidad de medición, añade la necesidad de incorporar leyes que sean regularidades en la naturaleza que te permitan hacer predicciones, y nada de eso tiene Aristóteles ni ningún griego, ¿no? Claro, cuando hablamos de ciencia hoy día ya estamos hablando de algo muy específico, ¿no? Muy claro. Y creo que es imposible hablar de ciencia en ese sentido antes de 1600, ¿no? O sea, antes de Descartes y de Francis Bacon no se puede decir que algo es ciencia, no existe simplemente, ¿no? O sea, hay como un germen, como tú dices, y yo creo que sí, yo sí considero a Aristóteles muy importante, sobre todo por el tema de clasificar la naturaleza. Pero eso no tiene nada que ver con el método científico de hoy, ¿no? Bueno, por último, sobre la G63, sobre el marxismo, hemos recibido bastantes mensajes sobre el tema. Algunos no tienen mucho sentido, o sea, el cuerpo del mensaje no está como que muy entendible, por eso es que no los he considerado. Otros que sí están bien redactados y se entiende más o menos cuál es el punto. Es que, o sea, si me mandan mensajes diciéndome, como que, pucha, no se entiende nada, jaja, o cosas así, o sea, o este tipo no sabe nada, qué mal, así nomás, eso no lo considero como un mensaje, ¿no? En fin. Bueno, entonces voy a leer solamente 2 de esos mensajes que me parecieron interesantes. Uno de ellos, que es de Anónimo, dice, que por cierto también tiene algunas de las cosas que dije hace un rato, pero dice, este señor desconoce la teoría marxista, no ha leído El Capital y sin embargo se permite criticar la teoría. Adolece lo mismo que denuncia, es decir, de dejarse llevar por prejuicios ideológicos. Además no es licenciado en economía, sino que estudió marketing, ni tiene publicado ningún libro al respecto. Respuesta a su artículo sobre marxismo y la teoría del valor trabajo, donde, como digo, este señor demuestra no conocer la teoría que critica, la cual habla ya muy mal de él como científico. Y ahí pone el enlace que lo voy a poner en el cuerpo de este post. Solo 2 puntos. Él dijo que sí había leído El Capital y, bueno, es una especie de dominen, justo lo comenté, ¿no? Es una especie de dominen criticar a alguien por no haber, qué sé yo, por ser o no ser de una cosa. Yo entiendo que hay un espectro en el que la dominen no es realmente una dominen, ¿no? O sea, si estamos hablando de economía y tú no eres economista y yo te digo, pero tú no eres economista, podría ser una especie de argumento válido, ¿no? Es como decir, de verdad necesitas ciertas credenciales para hablar de ciertas cosas o para ser tomado en cuenta en ciertas cosas. Pero es como que ahí hay una fina línea, yo creo, ¿no? De cuando se trata de una dominen y cuando no. No voy a leer todo eso, de hecho todavía no lo leo, no sé si lo voy a leer alguna vez. Pero ahí lo voy a dejar. Y el siguiente mensaje... Bueno, el siguiente mensaje es muy largo, pero voy a leer la última parte, que es de Raúl Porras. Chau. ¿Chau? ¿Esa dice la última parte? ¿Por qué? No. Sí. Bueno, ay, ¿dónde está? Bueno, habla, bla, bla, Marx, eres un papi, te amo, hazme un hijo. Y después dice, su desacierto fue en el materialismo histórico, proyectarse o anticipar los procesos de la sociedad, movidos por ese motor de la historia, la lucha de clases como él la denominaba.
es querer una sociedad la dirección que él creía. Los que ideologizaron y volvieron un dogma al pensamiento de Marx, desacreditaron sus ideas y marcharon la imagen del gran pensador que fue. Y aquí es donde hay una parte que a mí me causa, o sea, yo sé que hay muchas personas que, o sea, que la ideología viene después, de personas que ensalzan a la persona que dijo tal o cual opinión, ¿no? Y después viene la gente que crea la corriente ideológica, pero en el caso de Marx, él como que sí dijo que lo que él estaba haciendo era ciencia, o sea, el peso de hacer ciencia y de autoproclamarse ciencia sí estaba originalmente en Marx. Por eso es que el programa fue sobre la crítica científica a Marx. O sea, ideológicamente puede decir lo que quiera, ¿no? O sea, por eso es que yo tampoco no lo quise tomar desde el punto de vista ideológico. Pero desde que, ya hemos dicho hace un rato, ¿no? Desde el punto de vista que algo se quiere hacer pasar por ciencia, y no es ciencia, se le debe tachar como pseudociencia, ¿no? Entonces, si yo me saco mi etiqueta de ideología y digo, no soy una ideología, soy ciencia y puedo ser demostrada, pues me estoy sometiendo al rigor de cualquier otra ciencia. Y eso es, ¿no? Eso fue la intención también del programa. No hablar de la ideología, porque eso es mucho más complicado. Bueno, yo leí el panfleto comunista y algunas partes del Capital. Cuando pasé por San Marcos, estuve en contacto con Marx. Me parece muy entretenido, muy entretenido. O sea, es una buena lectura, creo. Por lo menos el panfleto es entretenido. El panfleto. Como un poema. ¿El panfleto te refieres al manifiesto? Al manifiesto. Perdón, el manifiesto. Es que es un panfleto porque está pensado como un panfleto en realidad, ¿no? Otro es correo. Corto y No, el panfleto es fácil Perú, ese es otro. Es fácil de aprender, de leer, casi rima, ¿no? Pero eso es filosofía, eso no tiene nada de ciencia, o sea, en realidad no tiene nada de ciencia. En el siglo XIX eso no era ciencia, no era economía. Bueno, te remetimos al programa anterior, pero dentro de la economía también hay, o sea, sí, era economía, así como en la psicología hay corrientes psicológicas que no necesariamente están fundadas en lo científico, también hay corrientes económicas que no están necesariamente fundadas en lo económico. De hecho, también uno de los mensajes fue, de Páez Umbra dijo, ¿y el neoliberalismo como qué? Y de hecho también hablamos del neoliberalismo, ¿no? Y hablamos de otras corrientes que, o sea, como que la economía, así, ya mira, se han trashado la psicología, imagínate lo que van a decir de la economía. No, mira, o sea, yo creo que muchas ideas pueden estar equivocadas, pero por lo menos siguen el método científico. En el caso, por ejemplo, en 1800 tenías algo como el marxismo, propuesto por Marx, que decía que era ciencia y no es ciencia por donde lo mires, ni siquiera trabaja con números, ni cuadros comparativos, ni nada. En cambio, en 1800 había algo como la frenología de Galton, que estaba completamente equivocada y ahora ha sido completamente descartada la frenología, ¿no? Pero por lo menos medían, por lo menos comparaban, por lo menos, digamos, seguían el método científico, hasta donde podían estar equivocados. Al final resultó que había mucho margen de error, tanto que se te acabó descartando por completo esa teoría, pero igual, o sea, por lo menos había medición. Marx ni siquiera en medición. Pero ¿una ciencia tiene que tener medición de todas maneras o hay ciencias teóricas? O sea, por ejemplo, no hay física teórica. Bueno, el chiste también es la historia. Aquí hay historia, o sea, que la historia es ciencia. Pero eso es, o sea, nosotros hablamos de la economía, pero también está el punto de Marx, de sus predicciones históricas. Ahora, yo justo el viernes pasado fui a una exposición de un marxista y se armó esta conversación como un debate. Y una de las cosas que le pregunté y que nunca nadie responde es, bueno, muchos marxistas que son realmente marxistas, ¿no? O sea, no que simpaticen ni que sean izquierdistas que por ahí creen que simpatizan, no, que de verdad son marxistas, dicen que la historia está comprobando las tesis de Marx. Y es porque, ¿por qué? Porque Marx es como que todas las predicciones que existen, las que sí suceden lo están comprobando, y las que no suceden ya sucederán en el futuro y lo comprobarán también. Claro. O sea, no hay manera de refutarlo, porque o sucede ahora o sucederá en algún momento y lo comprobará en el futuro, ¿no? Es como teoría de conspiración. Algo de Nostradamus, sí. Claro, entonces eventualmente va a pasar. Sí, y todos los países que se, digamos, pegaron al comunismo y fracasaron y que ahora han tenido que cambiar de modelo al capitalista, eso ahí se ignora, ¿no? No se ignora, pero yo no me meto en esa discusión porque en verdad yo tampoco estoy segura. Cuando yo saco ese tema con gente que es marxista, dicen que no han caído porque nunca existió el comunismo. O sea, para ellos el comunismo no existió y de hecho son factores externos y culpan al capitalismo. O sea, incluso ahora con la crisis de Venezuela, o sea, no es de realmente una falla del sistema marxista o de las políticas marxistas. Y yo no lo sé porque yo no tengo toda la información suficiente y de hecho supongo que, o
O sea, debe ser bien difícil de verdad saber qué es lo que causa, ¿no? O sea, yo por eso ahí sí yo como que no me quiero meter mucho. En parte también creo que es porque me da pereza leer mucho al respecto. Pero como que hay diferentes... Mira, ahora nomás en Venezuela, o sea, las cosas que lees, o sea, lees la versión del gobierno, la versión de la oposición, la versión de los ultraderecha, perdón, los ultraizquierda, la versión de todas las personas dando su explicación de qué es lo que está mal con el sistema. Sí. No, en realidad yo prefiero no opinar mucho en temas de economía, porque de todas las ramas de la ciencia me parece la más aburrida, sinceramente. A pesar de que sea la más popular. No creo que sea la maestría, más ¿no? popular, ¿ah? Los Pero, MBA ya. son, Es que- creo que la maestría más popular Sí, sí. del mundo. Pero un MBA no es economía. Yo prefiero estudiar cualquier otra cosa menos un MBA. Quería acabar con una nota feliz. No, ya fue. Sí, eso es todo. Bueno, vengan a la reunión el 16 de julio, sábado 16 de julio. Estamos quedando el lugar. Sí, traigan cosas. Como que Habrán cosas. habrán cosas, traigan cosas. Claro, Habrá habrá ideas. cosas. Bueno, así concluye la edición 65 de la I Escéptica. Síganos en Facebook, escúchenos en iVoox, en iTunes y en la página www.iescéptica.org. Vayan al evento el 16 de julio a las 4 p.m. Y ya me acordé algo que no dijimos ahora. ¿Qué? Que si alguien por ahí nos quiere ayudar con la página web de la guía escéptica, sí. que pase la voz. De hecho, alguien ya nos ha dicho que nos podría ayudar con algo. Pero sí, si alguien nos quiere ayudar con la página web o con otras cosas, no. Sí, nos escriba. Si no tienen tiempo para ayudar con eso, pueden donar una fuerte suma de dinero para la guía escéptica también. O un riñón, también aceptamos riñones. O sangre. O sea, sangre. Sobras de comida, lo que sea. en realidad, también. Comida. Pero veganos sin gluten y no Grass sé. fed. Bueno, Adrián se salva. Adrián no tiene una maufería. Bueno, un día tenemos que hablar de las mauferías que sí tenemos, ¿ah? O ropa usada que tengan también, recibimos. Sí. De hecho, toda mi ropa es usada. No sé ustedes. No sé quién puede estar comprándose ropa nueva todos los días, pero toda mi ropa es usada. No entiendo Y- a qué te refieres con toda tu ropa es usada. La comida Porque- también. Mi comida Hay es gente usada. que sale y come solamente lo que los demás han dejado, ¿no? Entonces van de A los basurero en friganos, basurero. claro. Ah, Son ya, los frigans. Claro. Que es una posición ética también. Sí, y es lo más ecológico. Por cierto, hay una... Así te da hepatitis, ¿eh? Hay un grupo que se llama Comida No Bombas, que da comida gratis cada cierto tiempo. Y seguro que Recogen alimentos que iban a botar supermercados o cosas así. ¿Y qué Y hacen? cocinan una sopa. ¿Y después? Y después se la dan gratis a la gente que quiere ir. ¿Y por qué estamos haciéndole cherry? ¿Ah? Porque me parece Ahí, una buena podría- idea. sí, ahí podría ser nuestro encuentro. No, a mí... Bueno, espero que... No lo he revisado ya, pero a mí todas las cosas que parecen que son algo bueno me causan mucha suspicacia. Porque hay de haber un interés malo atrás de ellas. No, mira, Aurora, en definitivo así lo más veo el mundo. ecológico es alimentarse del sol, de la luz del sol. Ya dejas de comer, eventualmente puedes dejar inclusive de tomar agua y te alimentas exclusivamente de la luz del sol. Y el Y respiración. eso- Eventualmente todo dejas de un tomar método. oxígeno también, dejas de respirar eventualmente. Claro. Dejas de tener... Porque Tu el corazón fin deja de del hombre latir. es convertirnos en seres de luz espiritual. No sé tú, yo ya soy un ser de por luz. Dios. No sé. Bueno, si te das cuenta, en verdad todos somos, todos funcionamos a base de energía solar. De hecho, todo funciona a base de energía solar. Bueno, y nos escuchamos dentro de 15 días. Y eso es todo. ¿Sí? Ya. Chao. 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 Chao, nos vemos. Chao. Chao. Turu, tu, turu, tu, turu, tu, turu, tu. Bien. Sí.